Bueno, yo creo que si algo caracteriza al mundo en el que vivimos es el mal reparto de la riqueza. Lo vemos en los datos globales. Hay un dato terrible donde 26 personas tienen más recursos que 4.000 millones de seres humanos. La desigualdad se está consagrando como el gran problema de la humanidad. Unos pocos muy ricos, ultra ricos, y una inmensa mayoría empobrecida. Este dato, 26 personas, más riqueza que 4.000 millones. Esto se ve en Europa, se ve en España y se ve en Canarias. En Canarias el 0,3% de la población, es decir, unas 6.500 personas, tienen más de la mitad de la riqueza del archipiélago. Acumulan 6.500 personas un patrimonio, recursos, por 26.000 millones, más de la mitad de la riqueza del archipiélago. Esto hace muy difícil la justicia social, la democracia, las libertades, los derechos de la gente. Por eso la justicia social tiene que estar en el centro de la acción de un partido que se autodenomine progresista y que crea en que hay que organizar la sociedad para la mayoría. Por eso es fundamental, para combatir la pobreza, las políticas públicas son fundamentales y esas se financian con los impuestos, de manera que los que más tienen paguen más. Esta es la clave del papel de lo público para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, las infraestructuras, la administración de justicia, la seguridad. Necesitamos recursos y hay una clave que es la progresividad fiscal, que paguen más los que más tienen y que luego reciban los servicios la ciudadanía en función de sus necesidades. Si eres una persona sana, no necesitas de la sanidad. Si eres una persona enferma, necesitas cuidado. Si eres muy jovencito, necesitas formación y por lo tanto sistema educativo. Si tienes 63 años, seguramente la formación que tienes es la que continuará. De manera que más servicios públicos bien financiados para atender a las necesidades. Y la otra clave es el empleo. Más empleo y más calidad en el empleo, mejores salarios. Estos son los dos mecanismos que tienen las sociedades democráticas para que la distribución de la riqueza sea más justa. Más servicios públicos, más empleo, más calidad en los mismos, y en estos dos parámetros en Canarias andamos a la cola de las comunidades autónomas y por lo tanto, bueno, a la cabeza de la desigualdad, a la cola del empleo de calidad. Yo siempre digo que en Canarias somos los mejores en lo peor. Solo hay una medicina: la democracia, la participación, las mayorías democráticas. Los parlamentos pueden poner límites a la jornada laboral. Ahora se está debatiendo en España reducir la jornada laboral. Y eso es plenamente democrático, totalmente constitucional y yo creo que elemental. De manera que la medicina frente a la desigualdad, frente a la injusticia, frente al deterioro de la mayoría, solo tiene una respuesta, que es organización, participación y mayorías políticas para permitir jornadas laborales justas, tiempo libre, salario digno. El salario mínimo interprofesional, los gobiernos progresistas lo aumentan, aunque ahora hay un momento crítico con respecto a los aumentos. Las pensiones, ¿quién decide las pensiones? El modelo de pensiones, pues los parlamentos. Por lo tanto, necesitamos más democracia, que por cierto también está en cuestión. Solo cabe mucha participación y que la gente sepa que tiene un gran poder. El que esos elementos que acumulan miles y miles de millones de euros o de dólares tienen el mismo peso en el voto que cualquier joven de 18 años que decida participar en política. Por lo tanto, frente a la injusticia, a la desigualdad, solo cabe participación, democracia y que las mayorías impongan jornadas laborales, servicios públicos, progresividad fiscal y ese largo etcétera de decisiones para ser una sociedad más justa y más solidaria. Bueno, pues un grave contratiempo. Esto es una buena expresión, es decir, los tres partidos de la derecha española y catalana se juntan para impedir que las pensiones se revaloricen. Las pensiones en todas sus dimensiones afectan a 12 millones de ciudadanos y de ciudadanas que viven casi exclusivamente de esos recursos. El gobierno, con buen criterio, porque hay una ley que obliga a revalorizarlas conforme al IPC, lo ha hecho,
reforzando las pensiones de menos cuantía, las no contributivas, a un 8,5%. Bueno, este tema, la gratuidad del transporte público, la mejora del ingreso mínimo vital, las ayudas a los afectados por la DANA, a La Palma, evitar los desahucios a la gente muy vulnerable, todo eso estaba en el Real Decreto Ley y curiosamente las derechas vuelven a ponerse de acuerdo para favorecer a las minorías y perjudicar a la mayoría social. A nosotros supone que hay 341.000 personas en Canarias que reciben una pensión y que en el mes de febrero, si el gobierno de España no busca mayorías, no verán revalorizadas sus pensiones. Es decir, lo que han cobrado ahora en enero bajará en el mes de febrero. La gratuidad del transporte público está en cuestión. Las ayudas a la gente afectada por el volcán en La Palma o por la DANA en Valencia está en cuestión. Han puesto pretextos como siempre, pero siempre se juntan para defender al poderoso. Estos son los mismos que se juntaron para tumbar otro decreto ley que establecía impuestos a las grandes eléctricas que están haciendo un negocio extraordinario. Se juntan para dañar a la mayoría social y se juntan para defender a las minorías poderosas, léase grandes empresas eléctricas. Canarias, como comunidad muy afectada, donde la injusticia es desgraciadamente predominante, pues más afectada que comunidades más bollantes, donde las condiciones de vida de la gente son menores, muy afectados por esta injusticia, por esta traición de las derechas a los sectores populares. Pero es que de lo que se trata es de organizar la sociedad conforme a la posición de la mayoría para garantizar un conjunto de derechos. Yo, por ejemplo, no he sido usuario de la sanidad nunca, porque hasta ahora he tenido salud, pero yo he cotizado y he pagado impuestos para que exista un sistema sanitario para los que lo han necesitado durante el tiempo en que yo he vivido y para si algún día yo lo preciso, pues tener esa respuesta. Yo he cotizado por encima de lo que voy a cobrar porque he tenido salarios altos, para que la gente que menos tiene tenga salario. Esta es una manera de concebir la sociedad que es solidaridad intergeneracional, solidaridad con los que menos tienen, y hay otros que defienden la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es decir, que si yo tengo 6.000 millones, no necesito sanidad pública, no necesito educación pública, no necesito policía y soldados, sí. Esto sí que lo hacen, ¿no? Entonces, la mayoría social se tiene que organizar para defender los intereses y derechos de la ciudadanía y tiene que hacerse en función de las necesidades. Es evidente que a los niños hay que educarles y que la educación, para que sea justa y llegue a todo el mundo, tiene que ser pública. Y es lo que ha permitido que mucha gente hayamos accedido a la universidad, porque nuestras capacidades familiares no lo hubieran permitido. Es evidente que los enfermos necesitan apoyo del sistema sanitario y es evidente que la gente que ha cotizado pueda tener una prestación económica cuando se hace mayor. Pero también es evidente que quien no ha tenido oportunidad de cotizar, por la situación de marginalidad, por los problemas del sistema de protección social, pues le garanticemos un conjunto de derechos. Y hay que elegir. Nosotros elegimos una sociedad solidaria, justicia social, que los que más tienen apoyen a los que menos tienen, que los que tienen salud apoyen a los que no la tienen, que los que ya tenemos formación apoyemos a los que la necesitan, y esta es la diferencia entre los progresistas y los ultraliberales, entre la izquierda y la derecha. Hay que elegir. Bueno, pues primero porque son también de derechas. Al final, estos mismos, PP, Vox y Junts, se juntaron hace unos meses para impedir el reparto de los menores migrantes. Tenemos 6.000 chicos y chicas que llegaron aquí por nuestra condición de comunidad fronteriza. Parece razonable cambiar la ley para que esta atención sea compartida por el resto de las comunidades. Se llega a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de Nueva Canarias, es para cambiar la ley. Cuando se va a presentar la ley, el Partido Popular no la suscribe y cuando se toma en consideración vota en contra, junto con Vox y con Junts, de manera que volvieron a juntarse para, en este caso, maltratar a los menores inmigrantes y para maltratar a Canarias.
De forma que esto no es casual. Han puesto un pretexto con la votación del Real Decreto de Protección Social, que es un edificio que le devuelve el gobierno de España al PNV, que fue confiscado por Hitler y por Franco y que tocaba devolvérselo al PNV y que lo había pactado el PNV con Aznar en su momento y con Rajoy. Bueno, eso es un pretexto. Y el mejor ejemplo es que nada tiene que ver el edificio del PNV con haber apoyado el cambio de la ley de extranjería para que los chicos que aquí llegan puedan ser atendidos de forma solidaria en toda España. Las derechas siempre defendiendo a los poderosos y perjudicando a las mayorías. Y hemos tenido dos ejemplos recientes. El cambio de la ley, que no ha sido posible por culpa de estas tres fuerzas políticas, o la no aprobación de este Real Decreto, dañando a millones y millones de ciudadanos. También al transporte público. Hay 20 millones de usuarios en España que estaban utilizando el transporte público y que ahora, al dejar de aprobar este decreto ley, la gente va a tener que, digamos, pagar el transporte público. Siempre son los mismos. Y hay que tomar conciencia y saber elegir. Si uno vota a derechas, tienes políticas conservadoras. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Pero lo triste de esto es que el Partido Socialista está también en esa tesis. Es decir, nosotros tenemos un REF que tiene muchas cosas. Una es incentivos a la inversión. Las empresas que operan en Canarias pueden no pagar el impuesto de sociedades si sus excedentes empresariales los dedican a determinadas actividades. Habíamos excluido la vivienda privada porque ya se demostró que eso lo que hace es encarecer la vivienda y favorecer la especulación. Pues ahora pretenden cambiar el REF para volver a permitir que ese incentivo fiscal, que es para producir crecimiento y empleo, se convierta en un instrumento de especulación. Y lo triste es que está el Partido Socialista también en esta tesis. Y además lo triste es que estamos discutiendo en el Parlamento de Canarias un cambio de la ley del REF por consenso. Y justo cuando estamos discutiendo aquí, sin consenso y sin debate, por detrás pretenden cambiar la ley. Lamentable, pero el ADN de la derecha y en este caso de los socialistas. Bueno, la vivienda es un problema serio en el mundo y también en España y en Canarias. Y tiene respuestas. Primero, que sea una prioridad del sector público. Hay que construir más vivienda pública. Nosotros dejamos un plan de 6.600 viviendas pactado y financiado. Pero hay que intentar que las viviendas vacías se pongan en circulación y hay que darle seguridad a los dueños para que esto lo puedan hacer. Y eso significa asegurar y garantizar el cobro de los alquileres y también la restitución del patrimonio si se puede dañar. Hay que prohibir que los extranjeros no residentes compren viviendas para especular, porque eso tensiona. Y hay que buscar mecanismos de regulación del alquiler vacacional, porque eso también está sacando miles de viviendas. Hay 50.000 viviendas vacacionales en Canarias. Es la comunidad donde más crece de España. Y todo eso hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer es dar facilidades al capital para que especule. Y ese intento de reforma de la reserva de inversiones para que este incentivo se utilice en vivienda privada, sabemos porque lo hemos vivido. Se demostró con informes que eso lo que va a hacer es encarecer la vivienda, favorecer la especulación y tensionar el mercado. Las 4 primeras medidas son las que necesitamos y es donde este gobierno conservador, después de casi 2 años al frente de la comunidad autónoma, no ha tomado ni una sola medida. Somos la comunidad donde más suben los precios del alquiler y de las viviendas, teniendo el gobierno instrumentos, competencias y capacidades para intervenir. Y lo que hace es promover un cambio del REF para favorecer a las minorías, no a los jóvenes, no a los trabajadores, no a las familias. Primero porque forma parte de una realidad que hemos sufrido y vivido. En ese campo de concentración mataron 1.100.000 personas. Es una auténtica catástrofe. Es una fábrica para matar gente. Y eso se hizo en Alemania hace 80 años. De manera que es muy importante recordar la historia porque si no estamos condenadas a repetirla. Y esto siempre lo hemos dicho, pero es que ahora existen elementos objetivos para estar preocupados e inquietos. La ultraderecha, la extrema derecha, está avanzando. En Alemania es muy probable que dentro de 4 semanas el partido neonazi gane las elecciones. No por mayoría absoluta, pero sí por mayoría relativa.
Es evidente que uno de los grandes dirigentes del gobierno de extrema derecha de los Estados Unidos, de Donald Trump, Elon Musk, está haciendo un llamamiento a votar a la extrema derecha alemana, a decir que hay que olvidar el nazismo. Hizo más que evidencia con ese saludo polémico, calculado, absolutamente provocador, poniendo en evidencia de que estamos ante un resurgimiento global de la extrema derecha, del fascismo, las deportaciones que se están haciendo en los Estados Unidos, las redadas en pueblos, barrios, escuelas y hospitales, ponen en evidencia que estamos en un momento terrible. De manera que recordar la masacre nazi en la Segunda Guerra Mundial y ese campo de concentración es una obligación moral y una oportunidad para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó y no se dejen engañar. Porque el tiempo pasa y los poderosos lo manejan, ¿no? Hoy la información es una información muy sesgada, los consumos de información no tienen nada que ver con el rigor de la historia, sino sencillamente con la propaganda y con la mentira. Las redes sociales manejan algoritmos para manipular los datos, para hacer prevalecer la mentira, para ocultar la verdad, para que las informaciones objetivas pasen a un segundo plano y las mentiras estén en un primer plano. Lo estamos viendo ahora con la prohibición de lo poco que se hacía en las redes sociales, que era verificar las noticias escandalosas. Bueno, hasta esa verificación light mínima se va a eliminar. Y no hay sino que mirar en cualquier red social para ver que la mentira predomina. Y frente a eso solo cabe conciencia, organización, transparencia y democracia. Decía el otro día el presidente del Gobierno de España que a las redes sociales hay que exigirle tres cosas. Primero, acabar con los anonimatos. No puede ser que se diga barbaridades y mentiras y no den la cara. Segundo, que se apliquen los códigos penales y que lo paguen los autores y los dueños de esos medios. Y tercero, hay que acabar con los algoritmos manipulados. No puede ser que se engañe a la gente de forma deliberada y el Estado de Derecho no tome cartas en el asunto. Hay que intervenir en ese tema para evitar la manipulación y la mentira. Yo soy mucho más partidario de esto, de intervenir, que de huir. Creo que toca que Europa, que es de los pocos lugares del mundo donde por ahora prevalecen los derechos, las libertades, la democracia, pues utilice el poder democrático, el poder popular, para poner condiciones a los mentirosos, a los que propagan el odio y la violencia, porque detrás de esto hay odio y violencia, ¿no? Pues difícil, pero ese es nuestro deber y nuestro papel, ¿no? Estas pequeñas aportaciones que hacemos de manera casi artesanal, pues explicando, dando nuestra visión de las cosas, es muy importante. Hay que generar espacios alternativos que combatan la desinformación y sobre todo el poder democrático, las Cortes Generales, el Parlamento Europeo, tiene capacidad para poner orden en este asunto. No puede ser. Tú no puedes ir por la calle con una careta, porque tú tienes que dar la cara. Tú no vas a entrar a una discoteca o vas a entrar a un cine sin dar la cara. Bueno, pues si tú escribes y dices cosas en una red social, tienes que identificarte con tu personalidad. Y si tomas decisiones que van contra las leyes, lo tienes que pagar. Y quien lo permite, también. Y lo que no se puede permitir es que en esas redes sociales se mienta a sabiendas, se manipule la información. Creo que estamos obligados a participar, a combatir la mentira, y para eso el mejor antídoto es el poder popular, la democracia, los parlamentos, los gobiernos que tienen instrumentos para parar la desinformación, porque eso es caldo de cultivo a la extrema derecha, al fascismo, y lo estamos viendo. Antes lo podíamos sospechar, ahora lo estamos viendo. Ahora unos cuantos poderosos ya no solamente son cada vez más ricos, sino que pretenden decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras libertades, sobre nuestros derechos.